para que me conozcan. Mi caso fue un poquito diferente. Yo llevé a mi familia a Cristo. Yo los llevé a ellos, porque Cristo me alcanzó a mí. Y no me voy a salir del tema, pero le quiero contar para que sepan. A veces en la persona que está aquí predicando no sabemos quién es, no sabemos su trasfondo, y tal vez no es necesario que lo sepamos. Pero nuestro testimonio habla tan fuerte de lo que Dios ha hecho. Amén. Crecí en la República de Guatemala. A los 9 años yo me iba solo a la iglesia tradicional, a la iglesia católica, sin que nadie fuera. Yo buscaba ir. La primera vez que vi al Cristo que estaba ahí crucificado, no soporté y salí llorando y le fui a preguntar a mi mamá por qué lo habían matado. Imagínense un niño. Yo no sé qué Dios quería hacer conmigo, pero Él lo quería hacer desde que yo estaba pequeño. Y a los 10 años me empiezan a llevar a una iglesia cristiana, unos vecinos cristianos, pero yo no toleraba el ruido de la batería. Decía yo, ¿cómo se atreven a tocar eso adentro de la iglesia? ¿Por qué no cantan como en el otro lugar? Yo no toleraba ese sonido. 10 años de edad. Entonces no iba. Iba cuando ponían un proyector. Imagínate, estoy hablando de los años 80 y algo. Y ponían un proyector y pasaban las películas de Jesús y me gustaba ir. Cuando cumplí 16 años, estaba muy grande, había perdido unos grados, no fui bueno para estudiar. Y mi papá me fue a inscribir en un colegio que me encantó, un colegio hermoso, privado, tenía que pagar al mes. Me inscribió y me dijo, acá vas a venir. Y dije, wow, me lo merezco. No me gustaba estudiar, pero el colegio me gustó. Y cuando llegó el tiempo, se iba llegando el tiempo, ya faltaban 2 meses, y me dice mi papá, ¿sabes qué? Ya no vas a sacar el colegio. ¿Cómo? No, ya no, me dijo, está muy caro, y encontré uno aquí a la vuelta de la casa. Y resulta que ese año estaban abriendo, oye, qué casualidad, ¿verdad? Un colegio cristiano. Liceo Cristiano Nuevo Amanecer. ¿Y sabe qué me pasó ahí? Me pasó lo que le pasó a Pedro. Me encontré con Cristo. Así como anhelaba yo del Señor, así como buscaba del Señor. Eso fue a los 16, pero yo ya había empezado mi carrera en el alcoholismo cuando tenía 13 años. Yo empecé a fumar cuando tenía 11 y empecé a tomar cuando tenía 13 años de edad. Literalmente a tomar. Me emborrachaba, a veces llegaba borracho a la escuela, me dormía en la escuela tomado. A los 16 que empecé a escuchar la palabra, a los 17 me convierto a Cristo, empiezo a ir a la iglesia, me enamoro del Señor, me pasó lo que le pasó a Pedro, me enamoré de Él, me enamoré. Era lo que yo necesitaba, lo que yo buscaba, era Cristo. Pero había algo en mí, un alcoholismo tan fuerte que no podía dejar, no podía. Y dirá usted, ¿por qué se salió del tema? Se está hablando de la soledad y la depresión. Y batallé por años. Y cuando iba a ver usted que el muchacho estaba tirado en el púlpito clamándole a Cristo, perdóname porque volví a tomar, perdóname porque no puedo dejar esto. No podía, pero estaba ahí. Hubo algo que sucedió en mí que jamás me alejé de la iglesia, jamás. Cuando yo entré dije, yo no voy a salir de aquí, porque dije, yo sentía que yo salga y me aleje, voy a morir sin Él. Y nunca me fui. Porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Yo nunca me fui, siempre estuve ahí. Llegó el tiempo que empecé a ministrar en la alabanza, no había nadie que tocara un teclado y me dijeron, ¿quieres? Y empecé a aprender a medio y empecé a ministrar. Pero cuando llegaba el domingo y el día sábado había tomado, yo decía, y me iba para la iglesia. Empezaba el servicio a las 10 de la mañana. Y yo sabía que los pastores, el pastor y el copastor estaban ahí desde las 5 de la mañana orando para el servicio de las 10 de la mañana. Y llegaba, y cuando llegaba le iba a hablar y me ponía a llorar. Y me decía, ¿qué te pasó? Es que volví a tomar, me decía, no voy a poder tocar. Y me decía, ¿tú crees que el Señor Jesucristo es un sacrificio solamente una vez por ti? Él lo hizo para una vez y para siempre. ¿Estás arrepentido? Sí, estoy arrepentido.
ve, date un baño y regresas a ministrar. No me condenaron, no me juzgaron, nada. Yo me sentí vivo. Fue la primera, era el primer tiempo en mi vida que yo me sentía vivo. Y así seguí en el Señor, así seguí. Caía y me levantaba. Luego llego a los Estados Unidos hace más de 20 años. Estuve limpio y de repente otra vez volví a caer. Y lo mismo, yo le oraba al Señor, ya no más. Y cuando conocí a mi esposa, nos conocimos en la iglesia, yo ministraba en alabanza. Y empezamos a salir. Eso hace más de 18 años. Hace 18 años que nos casamos, pero empezamos a conocernos hace unos 20 años. Fue la última vez que yo probé un trago de licor. Mi Dios. No fue mi esposa. Fue el proceso que tuve que haber pasado. Tuve que pasar por un proceso. Aleluya. Pero hubo algo. Ese algo que Pedro encontró, lo encontré yo. Yo me encontré a Cristo. Por eso le digo, yo me siento dichoso. Cada vez que yo vengo, yo me siento dichoso. Yo siento como que si fuera el último día y voy a estar ahí. Nosotros nos dejamos de congregar cuando nos congregamos en Oxnard. Nos congregamos casi por 7 años y luego en otra iglesia por otros 4 años y hace muchos años en otra iglesia. Pero después de la pandemia dejamos de congregarnos por una u otra razón. Unos 3 años, ¿verdad? Que nos dejamos de congregar. Pregúnteme si me alejé de Cristo. No. Porque ya sabía quién era el Señor. Yo sé de la necesidad que hay de congregarnos. Yo sé de la necesidad que hay de estar aquí. Pero también sé de la necesidad que tenemos nosotros y cumplir lo que dice el Señor Jesucristo. Tú entra en tus aposentos y ahí, en tu soledad, delante de Él, tú y el Padre, tenemos que mantener nuestra vida diaria. Es una vida que se mantiene todos los días. No es cuando vengo a la iglesia. No es cuando vengo los martes, no es cuando vengo los miércoles, no es cuando vengo los jueves, es a diario. Perdón. Es a diario. Ese compromiso es a diario. ¿Por qué? Porque yo tuve una crisis aquí en los Estados Unidos y fue muy fuerte. Me recuerdo que me quitaron un carro la policía y yo entré en una crisis fuerte. No sé por qué me pegó tanto y sentí aquel deseo de volver al mundo otra vez. Que hasta tuve que tomar un tiempo pastillas para dormir, porque no podía dormir. Y yo le decía, Señor, si yo nunca supe lo que era una depresión. Yo estaba en mi cama solo, en aquel tiempo estaba solo. Cuando de mi propia mente salió una voz y me dijo, no, tú fuiste depresivo toda tu vida. Por eso tomabas. Por eso necesitabas tomarte una cerveza, fumarte un cigarro. Porque eras un depresivo. Por eso gritabas, por eso peleabas, porque eras un depresivo. Y dije, ¡wow! Y me empecé a analizar mi vida. Y dije, es cierto. Lo que les decía de la depresión, que los Estados Unidos es un país con abundancia. Y la gente está en depresión. Y la gente está en soledad. Habiendo tanta abundancia de todo. Tantas cosas bonitas, porque no está Cristo. Así de sencillo, no está Cristo. Y si no está Cristo, ahí no hay nada nos va a llenar, absolutamente nada nos va a llenar. Podríamos tener cualquier cosa, hacer cualquier cosa y nada nos va a llenar. Con Leslie fuimos hace algunos años, unos 2, 3 años, fuimos a Six Flags, o Universal Studios, que ella quería ir con unas amigas o unas amigas querían ir, pero yo dije, no porque sea. ¿Sabe que nosotros somos reyes y sacerdotes, verdad? ¿Amén?
Y sabe que Dios eligió a los sacerdotes y los sacerdotes hacían algo. Tenían que cuidar de su linaje, ¿verdad? Tenían que cuidar de su familia. Y hubieron 2 sacerdotes que no lo hicieron de la manera correcta. Uno fue Elí, ¿verdad? Que dice que sus hijos hacían lo que querían, ¿verdad? Hacían lo que querían en el templo. ¿Sabe que hay un común denominador que los hijos aquí en los Estados Unidos hacen lo que quieren? Porque no hay autoridad o por falta de autoridad. Bueno, yo dije, yo me la voy a llevar. Fuimos los 2 solos. Se fue a aburrir conmigo. No nos fuimos a aburrir, nos fuimos a dar cuenta la tristeza que se ve en esos lugares. Las familias completas, pero cada miembro de la familia, mientras esperaban en la línea, mira, para subirse a un juego, nadie hablaba entre ellos. Nadie. Dígame usted si eso es comunicación. Dígame usted si eso es riqueza, tener una esposa y tener hijos y no poderse sentar a la mesa con ellos para platicar. ¿Eso es riqueza? ¿Cree usted que sí? Para mí no es riqueza. Para mí no es riqueza. Para mí riqueza es lo que dice el salmista, que nuestros hijos estarán al lado de nuestra mesa, estarán en nuestra mesa, nuestra mujer será la que da los frutos. Esa es la riqueza. Pero eso solo lo da Cristo. Eso no lo da nadie más. Fíjese la soledad y la depresión en los Estados Unidos de Norteamérica, y esa misma soledad y esa misma depresión tocando en la puerta de la iglesia. ¿Usted cree que no está ahí Jesús entonces porque la depresión llegó a la iglesia? ¿Es Jesús el que nos falló o somos nosotros los que estamos fallando? Nuestro tiempo devocional está fallando. A veces estamos raquíticamente espirituales. No quiero atacar a nadie, se sienta ofendido. No, es la verdad. Es lo que está sucediendo hoy en día en los Estados Unidos. Las iglesias están cerrando a un promedio extremadamente rápido. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias se están llenando de adultos, pero no hay juventud. Dice que después de Josué, dice, los que venían detrás de él, hubo una generación que no conocía a Dios. Óigame, ¿y por qué? Entonces, ¿cuál es mi papel en mi casa con mis hijos? Si yo sí tengo que alcanzar al mundo, claro que sí. Tengo que hablarle a mi patrón en el trabajo, tengo que hablarle a mis clientes cuando vendo, cuando compro, tengo que hablarles de Cristo, tengo que modelar a Cristo. Pero mi primer lugar es mi casa. Ese es mi primer lugar, porque dice que los hijos son las aljabas del valiente. Ellos van a llegar donde quizá yo no pude llegar. Platicamos con Leslie y le decimos, tú vas a llegar más alto. Y no le estamos diciendo más alto solo porque yo no estudié. No. Hablando de lo espiritual, vas a tocar vidas. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? El Señor lo eligió para hablarle a ¿quiénes? A reyes. A reyes. El apóstol Pablo llegó alto. El Señor lo había elegido desde niño para llegar a esas esferas, para hablarle a gente importante. Para eso el Señor está eligiendo hoy a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Así de sencillo. Pero para que el Señor use a mis hijos, use a mis nietos, use a mis bisnietos, yo tengo que haberme encontrado con ese Cristo, haberme enamorado de Él, permanecer en Él e inculcarles a ellos. ¿Cuáles son las primeras bases? Porque si yo no le inculco, yo estoy perdiendo mi generación. Y dice el Señor en Deuteronomio que el Señor bendecirá hasta las 1000 generaciones. Imagínense. Entonces nosotros estamos cubiertos, ¿verdad? Estamos cubiertos con esa bendición que el Señor va a bendecir esas generaciones. Vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículo 40 y 41, por favor. Hechos 6, 40 y 41. Hay muchos versículos anteriores que quisiera leer, pero vamos a empezar con este. Hechos 6,
Hechos 5, perdón. Hechos 5, 40 y 41. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo dice? Gozosos. De haber sido tenidos por dignos de ¿qué? De padecer. Por causa del nombre. Oiga, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer. Nos dice haber sido tenidos por dignos de haberse gozado, que los invitaron a una cena y los agasajaron. ¡Wow! Nos sentimos bendecidos, Pablo y Bernabé, de que ustedes vinieron a este pueblo. Los vamos a bendecir con una cena. Los azotaron. Habían estado en la cárcel. Y ellos salieron gozosos. Yo me ponía a meditar. A veces lo tenemos todo, pero no nos sentimos gozosos. No hay gozo delante nuestro. Y esa es una ecuación, es una suma, es una multiplicación que no funciona. Entonces, que hay algo que no está funcionando. Si dentro de mí no hay gozo, es porque algo está sucediendo. Y yo tengo que saber por qué. Hay cansancio, hay decepción, hay desilusión, hay falta de oración, hay falta de alabanza, hay falta de lectura. ¿Qué hay? Ese es mi trabajo encontrar. Si hay alguien que está cerca de mí que le están pasando esas cosas, yo tengo que percibir lo que está sucediendo. Yo debería de percibirlo. Porque a veces nosotros estamos cegados. ¿Y sabe por qué este país nos ciega? Porque llega el lunes y volvemos otra vez a empezar la rutina. A veces la esposa mira al esposo, a veces no lo ve. Llegó tarde, ya se durmió, ya está ahí, pero hay que salir con los compromisos. A veces vemos a los niños, a veces no los vemos. ¿Sabe quién ve a nuestros hijos más? La escuela. La escuela los ve por horas y horas. Sus amigos, por eso muchas veces sus amigos tienen más peso en los muchachos y en las muchachas que la autoridad del padre. Y es difícil quebrar eso, mi hermano y mi hermana. Eso es difícil. ¿Sabe por qué? Porque para quebrar eso necesitaríamos quebrar el sistema. Y el sistema no lo podemos quebrar afuera. ¿Sabe cuál es la única manera que quebremos el sistema? En nuestra casa. Ahí podemos quebrar el sistema. Cuando los traemos a la iglesia, como decía el hermano Carlos, ahí nosotros quebramos el sistema que el enemigo quiere venir a implantar en nuestra familia. Yo recuerdo que en Guatemala la forma de buscar al Señor es muy diferente, muy diferente. Ahí las mujeres andan con sus niños aquí en la espalda y están alabando y el bebé está ahí está el bebé meciéndose, están en la oración, están en la vigilia, están en todo lugar y no le preguntan al niño, ¿quieres ir o no quieres ir? Ese niño tiene que estar ahí. ¿Sabía por qué se han levantado tantos ministros de alabanza de Guatemala si Guatemala es un pulgarcito comparado con cualquier otro país? El Salvador es pequeño. Guatemala es un poquitito más grande que en 12 horas usted cruza todo el país. ¿Se imagina? Si va para un lado lo cruza en 12 y si va para otro lado lo cruza en 12 también. Así. México no lo logra cruzar, Estados Unidos mucho menos. Pero Guatemala ha exportado una cantidad de músicos y adoradores. ¿Por qué? Porque a esos niños nacieron en la iglesia. Estaban ahí. Sus padres sabían que era el mejor lugar para que ellos estuvieran. Entonces, cuando nosotros comprendemos qué es el trabajo que nosotros tenemos que hacer y hacerlo, algo va a cambiar en el núcleo familiar. Algo va a suceder. Pero nosotros tenemos que despertar a eso. Algo tiene que despertar en nosotros. Porque si no, vamos a perder a nuestros hijos y vamos a perder generaciones completas. Mi nombre que lo olviden, no me importa que olviden mi nombre, pero que no olviden a Cristo. Esa es mi meta. Que donde ellos
vayan, que ellos sepan quiénes son en el Señor. Nosotros hubo un tiempo con mi esposa que a veces nos sentíamos como meros culpablones ahí porque pues la niña no tenía tanta amistad, pero los ambientes en que los amigos se movían no tenían nada que ver. Y nosotros decidimos no. Nosotros decidimos a fiestas de familiares que no íbamos a estar ahí porque no queríamos que la música que ellos estaban escuchando se metiera por sus oídos. Ay, es que es muy cuadrado ese señor. Su manera es muy cuadrada, pastor. ¿Y qué? ¿Y qué? Si son mi responsabilidad. ¿Y qué? Si van a ser mi responsabilidad mientras vivan bajo mi techo. ¿Sí o no? En mi casa hay reglas, pero reglas con amor, no son reglas que vas a hacer. No. Dios ha hecho lo que ha hecho en mis hijos. Nosotros somos una familia de milagros. El Señor nos... Ustedes miran a Josué y me recordaba ahorita del trayecto que hemos tenido nosotros con Josué. No recuerdo, estaba de meses creo Josué cuando nos internaron en el hospital, ¿verdad? Tenía meses Josué. Ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta que él no se estaba alimentando bien. Yo estaba flaquito. No traje fotos para ponerlas ahí, pero otro día se las traigo. Cuando fue a su chequeo físico, mi esposa me llamó y me dice, ¿sabes qué? Voy para el hospital. Lo van a internar. ¿Qué? Y me voy para allá yo también. Agarramos a Leslie, tenía 2 añitos Leslie, a dejarla con la cuñada, que por favor. Porque era un mandato mío. De que donde ella estuviera con el niño, yo iba a estar ahí. Donde ella estuviera, yo iba a estar ahí porque era mi responsabilidad. Yo soy un sacerdote y voy a responder. Entonces nosotros fuimos al hospital, nos internaron porque ahí estuvimos 1 semana en ese hospital, internados, los 2. Y el bebé no comía, le daban la mamila, le ponían fórmula, y hubo un día, como a las 10, 11 de la noche, que nos dijeron, se acabó, vamos a poner sonda. Cuando deciden poner la sonda, nos enseñaron, les vamos a enseñar a poner la sonda porque ustedes después la van a poner en su casa. Ya ellos ya dieron su veredicto, este niño no va a comer, hay que ponerle sonda. Cuando nos obligaron a amarrarlo y a estar ahí a ponerle la sonda, cuando yo veía cómo tronaba la sonda dentro de su nariz, nosotros, imagínense, nosotros llorando, deshechos ahí. Y nos dijo, no se la puede quitar, porque si se la quita, ustedes se la van a poner otra vez. Y ahí lo teníamos bien amarrado, y un descuido, y se la quitó. Se nos vino el mundo encima, y me dice mi esposa, pues vaya a decirle que se la quitó. ¿Y cómo creen que me recibió el doctor? Bien feliz. Pues ahora se la ponen ustedes, me dijo. ¿Y sabe qué hicimos mi esposa y yo? Ahí estaba en la cama y volvimos a llenar la mamila y empezamos. Nada. Y empezamos. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Otra vez. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer. Y cuando vimos aquellas 6 onzas de la leche de la mamila, se la terminó. Aleluya. Servimos otra y se la terminó. Cuando le fui a decir al doctor, salió feliz. Todas las enfermeras querían estar ahí. Le hacías la fórmula y yo se la tomaba toda. Dígame usted si ese no es un milagro. Dígame usted si eso no lo mantiene a uno firme en su fe. Dígame usted si eso solo Dios lo puede hacer. Nadie lo puede hacer, nadie. Porque no estuvimos dispuestos a poner una sonda. Dios es un Dios de milagros y lo fue en aquel tiempo y lo sigue haciendo hoy. Pensábamos que Él no iba a caminar. Pensábamos que Él no iba a ir a hacer del baño solo. Pensábamos tantas cosas y fue un proceso de lágrimas, de lloros, de tanto. Pero Dios estaba ahí. Dios está ahí todavía. Entonces imagina cómo no me voy a parar yo en la brecha por el Dios a quien yo amo y que me ha amado y que ha hecho milagros en mí y que todos deberíamos de hacerlo. Yo pasaba por unos momentos difíciles porque es mi primera vez en casi 20 años, mi segunda vez, que yo le estoy trabajando a alguien. Yo estoy trabajando para un taller, pero toda mi vida yo he trabajado solo. ¿Por qué? Porque el día que algo sucede, yo estoy ahí.
El día que Josué va a estar tocando los tambores, yo estoy ahí. El día que Leslie tenía que ir a una reunión, yo tenía que estar ahí. Me lo tomé a pecho, hermanos. Es que si no te tomas a pecho tu trabajo, el enemigo sí lo va a hacer. El enemigo sí lo va a hacer. Y ahí es donde empezamos a perder esa sustancia del gozo. Empezamos a involucrarnos en otra cosa y nos involucramos tanto en nuestro trabajo y nos involucramos tanto en otra cosa que dejamos lo más importante. Yo soy dichoso, yo quiero mantenerme dichoso y lo que me dio la dicha fue Cristo. No me la dio la casa, no me la dio el carro, no me la dio un estatus en los Estados Unidos. No, nada de eso trae la dicha. Lo único que trae la dicha se llama Cristo. Fíjese, el 8.8% de adultos en los Estados Unidos sufren de depresión. 8.8%. Cada 8 personas, entre 100 personas, 8 personas están en depresión severa con pensamientos de suicidio. ¿Cuál es el único antídoto para ello? Cristo. Cristo. Les están dando medicina y les dan una medicina y se llaman placebos o placebos, que los empiezan a modificar hormonalmente y se sienten tranquilos, pero dejan de tomar esa pastilla y vuelven otra vez al mismo estado. Y vuelven otra vez al mismo estado. Pero cuando usted y yo lo que hacemos es volver al estado de postrarnos delante del Señor, algo cambia. El hermano Charles Stanley decía siempre una frase muy hermosa: cuando estamos de rodillas somos más altos y más fuertes. Ahí no hay depresión. Ahí no hay depresión que entre, y aunque entrara, aunque tocara las puertas de nuestra casa, no estoy solo. Elías salió después de aquella gran victoria que tuvo, fue una victoria enorme. ¿Y qué pasó con Elías? Cuando lo amenazaron: mañana yo me aseguro, le dijo Jezabel, si no hago lo mismo contigo que hiciste con los profetas. Y cayó un temor sobre el siervo y se fue. No quería comer. Mátame, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Lo que hoy conocemos como depresión. Lo que hoy conocemos como depresión. Pero nosotros tenemos a Cristo. Hoy tenemos a Cristo. Hoy tenemos la facilidad de arrodillarnos, de llorar delante de Él, de llorar, de clamar, de decirle: Señor, ya no soporto más. ¿Sabe que la mayoría de adultos en una casa está que ya no soporta más la situación que está viviendo, pero por callarla hasta que explota por dentro? ¿Sabe? En el último año, el último pastor que se suicidó aquí en Thousand Oaks, un pastor joven de 45 años de edad, pastor, y se suicidó. Óigame, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Yo tengo que aprenderme lo que está sucediendo para que eso no alcance mi vida ni alcance a los míos. Que ellos estén protegidos. A ellos yo les quiero poner una vacuna, pero no es la vacuna que pone el mundo. La vacuna se llama Cristo. Esa es la vacuna. Ese es el antídoto que mis hijos necesitan, que yo necesito, que su esposo necesita, que su esposa necesita, que sus hijos necesitan. Pero necesitamos ponernos en la brecha. Necesitamos hacerlo, porque si no lo hacemos nada va a cambiar, porque esto es una guerra. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, sufre penalidades como ¿qué? Soldado de Jesucristo. Buen soldado de Jesucristo. Esto se llama guerra. Cuando ustedes están diciendo que es un soldado, usted no está en un playground, como dicen, usted está en una guerra. Usted y yo estamos en una guerra y el enemigo se la ha tomado en serio. Hoy en día, los hijos ya no le preguntan al padre, le preguntan al ChatGPT. Leslie a veces usa el ChatGPT porque está haciendo sus tareas, pero no porque no me pregunte a mí, pues yo sus tareas no las sé. Pero los hijos le están preguntando al ChatGPT: ¿qué debo de hacer si me siento tan mal, en depresión? No le digas a tu papá ni a tu mamá. Cállate, platica con tus amigas para que te sientas mejor. Fíjate que me siento en depresión. Fúmate un purito de marihuana, se te va a quitar. Llega el tiempo que se fuman su puro de marihuana, se les quita la depresión por unos minutos y el enemigo los enganchó. ¿Verdad? Porque papá y mamá no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo.
Imagínense que usted y yo no nos demos cuenta de lo que está sucediendo porque estamos trabajando entre 40 y 80 horas a la semana. Óigame. ¿Y si mañana nos vamos con el Señor? ¿Qué legado dejamos? Es que si nos hacemos esas preguntas son extremas, hermanos. ¿Qué legado estoy dejando? No por mi nombre. Mi nombre no importa. Es el nombre de Cristo. Es el nombre de Él. El mío que se olvide. Yo no me acuerdo del nombre de mi bisabuelo ni de mi tatarabuelo. Yo no sé qué hicieron. No sé qué hicieron de bueno o de malo. Pero el nombre de Cristo yo quiero que se recuerde. 19.5% de jóvenes entre 12 y 17 años tienen una depresión mayor. O sea que esos jóvenes van caminando así, con una depresión extrema sobre sus hombros. Y a veces no se nota. Y solo lo pueden hablar en las escuelas y la escuela no tiene por qué notificarle absolutamente nada a usted. Y como usted, o yo, o los que están afuera, usted y yo sí tenemos comunicación con ellos, pero el mundo que no se comunica con ellos, no sabe qué es lo que está sucediendo. No saben qué libros están leyendo, no saben qué páginas están abriendo, no saben nada. Yo recuerdo de un lugar donde estuve una vez en una reunión, creo que era una reunión y estaban los niños corriendo de un lado para otro, pero estaban platicando entre 7 y 12 años. Y los padres mexicanos, pues de Oaxaca, no hablaban el inglés y el español un poco cortado, y los hijos hablando en inglés. Y cuando yo los escuchaba, los libros y las páginas que estaban leyendo, yo volteaba a ver a sus papás. Y decía yo, por Dios santo, estos no saben lo que sus hijos están haciendo. Porque ellos no sabían el inglés, no sabían el idioma que sus hijos estaban hablando. Y no se daban por enterados. Imagínense que el enemigo esté plantando semillas en nuestros hijos desde ya. Y nosotros estemos tan enfocados en lo que estamos haciendo que se nos olvida. 14.6% de jóvenes de 18 años en adelante, depresión severa. 14 de cada 100 jóvenes, una depresión severa con pensamientos de suicidio. A eso se le llama guerra espiritual que usted y yo tenemos que hacer por nuestra casa. A eso yo le llamo guerra. Mujer, si usted no tiene a su esposo hoy aquí por una o por otra razón, usted va a tener que empezar a hacer guerra por él. Porque los primeros que deberíamos de estar aquí somos todos los varones. Nosotros somos la cabeza. Dice la palabra del Señor que Cristo es la cabeza de la iglesia y el esposo es la cabeza de la casa. Aunque usted, mujer, no le guste, pero él es la cabeza. Y si usted dice, mi cabeza necesita estar aquí, no se lo lleve a jalones, no. Póngase de rodillas y interceda delante del Señor. Porque si la cabeza se pierde, las generaciones se van a perder. Los hijos se van a perder. Amén. El tiempo se fue volando, hermanos, ya estamos para terminar. Les agradezco por su atención, les agradezco por su paciencia. Y quédese con esto en el corazón. No se rinda. Usted es dichoso. No importa lo que esté sucediendo, demos la pelea, demos la batalla. Si usted está lidiando con algo, dé la batalla, no se quede, no se rinda. Si usted puede estar aquí, la mayor cantidad de veces que pueda estar aquí, esté aquí, esté, venga. Si es un esfuerzo, hágalo. ¿Sabía que cuando usted se expone delante en el sol todo el día va a haber un resultado? ¿Sabe cuál es el resultado, verdad? ¿Cuál es el resultado? Uno de los resultados, evidente. Nos vamos a quemar. Yo me pongo, pero que usted no me conoce si yo estoy en el sol. Prieto. Entonces yo me cuido mucho del sol. Pero usted sabe que si se expone a la palabra, se expone a Cristo, se expone a Él, algo va a suceder. Yeah. Algo va a suceder. Y todo van a poder